Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder tributarle alabanza, adoración, exaltación y gloria, y también para darle a conocer a las almas necesitadas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que Él nos concede, y le ruego en el amor del Señor Jesucristo a cada uno de los amados amigos y hermanos que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 10. Gloria al nombre de Cristo. Continuaremos con este tema: el pecado de rechazar a Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Y me permito tomar este versículo a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra de la siguiente manera: gloria al nombre de Cristo. El Espíritu Santo convencerá a los pecadores de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Venimos en la secuencia de la obra del Espíritu Santo, o el ministerio del Espíritu Santo a favor de las almas, y es el convencer. Ya vimos que el Espíritu Santo convence de pecado, porque si no fuera por el Espíritu Santo estaríamos perdidos. Y aquí llegamos en donde el Espíritu Santo convence al pecador de justicia. Y dice esta versión: en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme más. No me podrán ver. Gloria al nombre de Cristo. El pecado de rechazar al Salvador. Por ello el Espíritu Santo trabaja a favor de la humanidad, convenciendo de una o de otra manera al pecador para que no se pierdan por la eternidad. Lógico que el Espíritu Santo convence, mas no obliga a nadie. Es de nuestra propia determinación, resolución, decisión, el que nosotros seamos salvos o nos perdamos. Todo depende de nuestra propia voluntad, porque el Señor a nadie en absoluto obliga. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra que el Espíritu Santo, una de las labores de Él por el bien del ser humano es convencer, hacernos caer en cuenta, hacernos recapacitar, para que tomemos una resolución, porque nadie en absoluto se pierde por el solo hecho de haber nacido en pecado.
el ser humano se pierde única y exclusivamente por no aceptar, por rehusar creer en Jesucristo, por no recibir al Salvador. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo convence de justicia. Gloria al nombre de Cristo. Convence de justicia. ¿Qué significa convencimiento de justicia? Convencernos de justicia. ¿A qué se refiere? Sabemos que se han levantado muchos llamados Mesías, muchos llamados Cristos. Ahí está Mahoma, lo cual está siendo proclamado en la actualidad como el Salvador, el Mesías, un Mesías. Y él en vida reclamaba que fuese aceptado como el justo. Y murió, pero no resucitó. Quedó sepultado. Buda igualmente. Y otros más Mesías que se han levantado. Pero Cristo Jesús marca la diferencia. Él se podía proclamar justo, o se puede llamar el justo, porque Él es justo. Porque Él es justo. En Él no hubo pecado, ni sombra ni variación. Él de principio a fin es el mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto acerca del convencimiento de justicia es muy importante para que le prestemos mucha atención. Es muy importante que le prestemos mucha atención acerca del por qué el Espíritu Santo convence al pecador de justicia. En vista de que el pecado del mundo se puso en franca evidencia en el rechazamiento de Jesús cuando debió haber sido aceptado, el Espíritu Santo hace de esto la cuestión importante. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo le dé importancia si no es al rechazamiento del Señor por parte de los pecadores, por parte de los que en ese momento estaban presenciándolo, viéndolo, obrando milagros? A pesar de todo ello, de todo el bien que el Maestro hizo aquí en la tierra,
le rechazaron. De ahí es que es importante la intervención del Espíritu Santo a favor del ser humano. El Espíritu Santo quiere convencernos a los seres humanos acerca de la real justicia. En su cegado o en su ceguedad, los hombres llamaban a Cristo pecador. En su secado pensamiento, en su cegado corazón, los hombres llamaban a Cristo pecador. Precisamente, ¿cuánto llamaban estas personas a Cristo pecador? Precisamente en los momentos en que el pecado de ellos lo llevaba a darle muerte. Él vino a sufrir, a sacrificarse y a morir en la cruz precisamente por el pecado de la humanidad. Pero en ese mismo momento que estaba el Señor muriendo por los pecadores, para librarlos del pecado, de la condenación producto del pecado, lo tildaban de pecador. Qué paradoja, qué insensatez. Él muriendo por los pecadores y los pecadores tratándolo como pecador, dándole muerte como a un pecador. Según el versículo 10 del Evangelio de Juan 16, el hecho mismo de que Jesús pudiese resolver el problema del pecado de la humanidad mediante su muerte redentora, reveló en ese preciso momento su perfecta justicia. En el momento que el Señor pudiese resolver el problema del pecado de la humanidad mediante su muerte redentora, reveló su perfecta justicia. Vino a resolver el problema del pecado que había en nosotros, que había en usted, amado amigo, y en mi vida. Y ahí en ese instante, en ese preciso momento, Él reveló su perfecta justicia. Porque no podía morir un injusto por otro injusto. Según la demanda de Dios, tenía que haber un ser superior, un ser que llenara las expectativas, que llenara, que cumpliese las normas de Dios para justificar al pecador. Y ese fue Jesús, el cual con su forma de vida, su obediencia, su pureza total, e inclusive despojándose de su gloria idéntica, igual a la que tenía con el Padre allá en el cielo, se humanó y en su humanidad permaneció siendo perfectamente santo, puro, motivo por el cual reveló su perfecta justicia, la cual satisfizo el corazón, las demandas
de un Dios santo. De otro modo habría tenido si el Señor no hubiese revelado su perfecta justicia, hubiese tenido necesidad de un Salvador él mismo. Si él no reveló lo que en realidad es él, era en ese momento y es en la actualidad, que nos lo ha revelado a través de su palabra, si no hubiese revelado, manifestado su perfecta justicia, hubiese tenido él mismo la necesidad de tener un Salvador. El Padre es el verdadero juez de la justicia. Como el Padre es el verdadero juez de la justicia, no había otro medio de revelar su perfecta justicia, sino el justo, el santo. Alabado sea el nombre del Señor. Su prontitud en recibir al Hijo de regreso en la gloria es prueba de que ninguna deficiencia halló en Jesús. Inmediatamente, alabado sea el nombre del Señor, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, fue recibido arriba en gloria. No hubo espera alguna. Y esa prontitud de recibir a su Hijo en gloria, allá de regreso en la gloria, es prueba de que ninguna deficiencia había en Jesús. En el Señor no hubo ninguna deficiencia, motivo por el cual inmediatamente el Señor resucitó, fue recibido de regreso a la gloria junto al Padre. Allá compareció, allá estuvo ante Dios el Padre. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 1:4 dice la palabra. A Dios todo honor y toda gloria. Mire lo que dice Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Inmediatamente fue recibido en gloria. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Inmediatamente nos justificó a través de su resurrección. Fuimos perdonados por su muerte y fuimos justificados por su resurrección. El Maestro reveló
su perfecta justicia, motivo por el cual el Padre con prontitud le recibió de regreso a la gloria, a estar junto con él por la eternidad. Pues no halló en Jesús ninguna deficiencia, nada de mancha halló en el Señor. De una nueva norma de justicia convence el Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo convence al mundo de una nueva norma de justicia. El mundo se justifica mirándose en el espejo del uno y del otro. Yo no soy como aquel. Yo no soy como aquel. Soy mejor. Nos queremos mostrar y presentar como los mejores. Mejor que el vecino. Mejor que aquel. Pero el Maestro vino a mostrar que la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. En el ser humano no hay nada justo. Todo es suciedad. Entonces el Maestro vino a mostrarnos una nueva norma de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo cual, esa nueva norma de justicia, el Espíritu Santo nos trata de convencer. Y esa nueva norma de justicia es Cristo. Estamos llamados no a compararnos el uno al otro. Porque al compararnos con el vecino, nos vamos a ver mejores. Cuando de mejores no tenemos nada. Pero el Espíritu Santo nos lleva a que nos miremos frente a frente con Jesús, que es la norma alta de justicia, la cual el mundo se avergüenza cuando se compara con Jesús. De una nueva norma de justicia convence el Espíritu Santo al mundo, y esa nueva norma de justicia es Cristo. Todos tenemos normas de justicia. Es que yo soy así y quiero justificarme por lo que yo veo que soy. Pero la nueva norma de justicia, el cual el Espíritu Santo quiere convencer al pecador, es Cristo. Esa es la nueva norma de justicia, la norma de justicia más alta. No hay otra igual. Es incomparable, inigualable. Ni siquiera se puede igualar. La razón por la que el Espíritu Santo debe aceptar esto a las personas es porque Cristo ya no está en la tierra para demostrar su justicia. La norma de justicia perfecta que es Cristo, los que estuvieron en su lado en el momento que lo vieron, se dieron cuenta qué clase de justicia era la que llevaba Cristo, qué clase de hombre justo era él. Pero nosotros, lo cual el Espíritu Santo nos quiere o nos debe enseñar esa norma de justicia, es porque ya Él no está con nosotros para verlo accionar,
para verlo actuar. Entonces la labor del Espíritu Santo es mostrarnos esa norma de justicia que es Cristo, enseñarnos acerca de la justicia que es en Cristo Jesús, pues Él ya no está aquí en la tierra. Ya no sabemos nosotros, sabemos que hizo esto y aquello por lo que está escrito en su palabra, pero no lo vemos. No vemos cuando Él hacía los milagros, cuando Él hacía los prodigios, cuando le daba pan al hambriento, cuando resucitó al muerto, cuando le dio vista a los ciegos. Entonces, como no lo vemos, la labor del Espíritu Santo es convencernos a nosotros acerca de esa norma perfecta que es Cristo. Mostrarnos esa justicia que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al nombre de Cristo. No se le puede ver en su accionar humano, pues Él ascendió a los cielos. Entonces, como no lo vemos en su accionar, haciendo milagros, prodigios, señales, es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe esa norma de justicia que es Cristo. La obra del Espíritu Santo es convencer a la humanidad de que Jesucristo es el único perfectamente justo que ha existido en la tierra. Que quede bien claro. La obra del Espíritu Santo es convencer a la humanidad de que Jesucristo es el único perfectamente justo que ha existido en la tierra. El único que alcanza la norma de la santidad de Dios. El único que alcanza la norma de la santidad de Dios es Jesucristo. No es aquel Dios, no es aquel Mesías, aquellos que han aparecido. Esos no llenan las normas de la justicia, de la santidad de Dios. Jesús es el único que alcanza la norma de la santidad de Dios. El único. Entonces el Espíritu Santo nos convence de que Jesucristo es el único perfectamente justo que ha existido en la tierra. El único que alcanza la norma de la santidad de Dios. No hay otro que alcance la norma de la santidad de Dios. No hay otro. Así se levanten y se sigan levantando otros Mesías, otros Cristos. El único perfectamente justo que ha existido en la tierra es Jesucristo. Y es el único que llena las normas de la santidad de Dios. Esto diferencia a Cristo de todos los que se han hecho llamar Mesías. Su perfecta justicia, su perfecta santidad, su perfecta integridad. Gloria al nombre de Cristo. Esto diferencia a Cristo de todos los que se han hecho llamar Mesías.
De ahí que viene la pregunta: ¿qué hace que Jesús sea el verdadero Mesías? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea el verdadero Mesías? ¿Qué hace que Él sea el justo? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea realmente el justo? ¿Qué es lo que hace que Él sea en realidad el verdadero Mesías? Él mismo dio la respuesta. Ninguno de estos Mesías que han existido, Mahoma, Buda, Alá, etcétera, etcétera, han podido decir lo que dijo Jesús. El mismo Señor dio la respuesta a estas preguntas cuando dijo: ¿qué dijo Él? Voy al Padre. Y no puede ir al Padre si no hubiese alcanzado las normas de la santidad de Dios. Si no hubiera satisfizo el corazón de Dios. Si no hubiera satisfizo las exigencias de Dios, no hubiese podido decir: con firmeza, voy al Padre. Voy al Padre. Con propiedad lo dijo: voy al Padre. Así como he venido, voy al Padre. Voy de regreso a mi casa. Voy de regreso al lugar que me corresponde. Voy a sentarme en el trono junto con mi Padre. Lo digo con propiedad, sin titubeo. Ningún otro pudo decir eso. Por eso podemos decir que es el verdadero Mesías. Por eso podemos decir que Jesús es el justo. El justo por los injustos murió. Motivo por el cual voy al Padre. La resurrección oiga, qué tan tremendo esto que les voy a decir. La resurrección y la ascensión de Cristo son las que lo ponen en una clase aparte de sí mismo. Queda aparte de aquel y aquel, y es exclusivo. Su resurrección y su ascensión. Si Él no hubiese resucitado, tampoco hubiese ascendido. Si Él no hubiese resucitado, no podía haber dicho voy al Padre. Pero Él dijo voy al Padre. Y la firma de ello quedó confirmado de que fue al Padre cuando resucitó y ascendió a los cielos. Esos dos actos lo ponen en una clase aparte de sí mismo. Lo selecciona. Es el único. Por su resurrección y su ascensión, lo colocó en una posición aparte de sí mismo.
aparte por sí mismo. Por sí mismo. Gloria al nombre de Cristo. Jesucristo murió y no quedó sepultado como aquellos otros Mesías que reclaman ser proclamados, ovacionados, pero murieron y quedaron sepultados. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. No se quedó en la tumba. Y se hizo ver por más de 500 hermanos más. Nadie puede decir que vio resucitar a Mahoma, a Alá, a José Smith, el fundador de los mormones, a Russell, el hereje más grande que puede haber en esta tierra en la actualidad de los testigos de Jehová. Murieron y quedaron allá. Y cambio Cristo murió y al tercer día resucitó según lo que estaba escrito en las Escrituras. Y se apareció. Aquellos Mesías nadie los ha visto después de que murieron. Y cambio a Jesús, cuando resucitó, la evidencia quedó plasmada en las Escrituras, que dice que lo vieron más de 500 hermanos. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 46. Aquí habla acerca de la resurrección de Jesús. Jesús murió y no quedó allá sepultado. Resucitó. Capítulo 24, verso 46 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra: y les dijo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando Cristo resucitó, se le apareció a los 12. Perdón, se le apareció a los discípulos. Ya Judas se había matado. Se les apareció. Se evidenció de que lo que él les había dicho se cumpliría. Que era necesario que el Cristo padeciese, pero que al tercer día, o sea, padeciese y muriese, pero que al tercer día resucitase. Y se les apareció. Y ya en primera de Corintios 15, del 4 al 7, habla de la evidencia de que cuando él resucitó se le apareció no solamente a los discípulos, sino que se les apareció a más de 500 hermanos. Primera de Corintios 15. Cuatro al 7. Dice la palabra: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las sagradas escrituras. Eso estaba escrito, de que el maestro moriría, pero que resucitaría. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Jesús se apareció a más de 500 personas después de su resurrección. Él no quedó sepultado. ¿Por qué? Porque fue el único que llenó las normas de la santidad de Dios. Su perfecta justicia llenó las normas de la santidad de Dios. Las cosas que ponen a Jesús en una clase aparte, y la razón por la que soy cristiano, es que la tumba está vacía. Aquellas santas mujeres fueron por la mañana al domingo y encontraron la piedra removida. Entraron y vieron su sudario, su ropa, todo lo vieron bien dobladito y la tumba vacía. Y ellas oyeron una voz que les dijo: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Ya no está ahí, la tumba está vacía. Si la tumba no hubiese quedado vacía, allá los restos estuviesen ahí esparcidos, eso es señal de que Él no resucitó. En vano sería creer en que Jesús es el Salvador. Soy cristiano porque la tumba quedó vacía. Jesucristo es el único que ha vencido la muerte y puede reclamar ser la norma de justicia de Dios. Y puede reclamar ser la norma de justicia de Dios. De ahí que viene algo que debemos de reflexionar el pueblo cristiano. Como nosotros no tenemos nada en absoluto para justificarnos delante de Dios, no tenemos ningún medio para satisfacer a Dios, para llenar las normas de Dios, las normas de la justicia de Dios, las exigencias de la santidad de Dios. Como no tenemos nada, tenemos que escondernos en la justicia que es Cristo. Por eso el apóstol Pablo fue enfático en decir en Romanos 5:1 que no podemos ser justificados por otro medio. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por otro medio, por muy bueno que sea. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede justificar delante de Dios es la norma perfecta de la justicia perfecta de Jesucristo. El único que nos puede justificar delante de Dios se llama Jesucristo.
Por eso quiero que le prestemos atención a esta reflexión, para que nosotros saquemos conclusiones hoy. El que es necesario allegarnos a Dios a través de Cristo. No podemos acercarnos a Dios por otro medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro medio para poder ser justificado delante de Dios. Y quiero que reflexionemos acerca de esto que les voy a decir en este momento, como una recomendación supremamente importantísima en que ustedes la reciban. Presten atención, por favor, a esto que les voy a decir. Recibir la norma que satisface la santidad de Dios. Si usted no recibe, no acepta la norma que satisface la santidad de Dios, estaréis perdidos por toda la eternidad. Recordemos cuando estábamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, avancemos más. Se nos hacía un examen a todo el grupo. Y de esto saquemos conclusiones. Si nosotros pasamos el examen delante de Dios con nuestras propias justificaciones, con nuestras propias normas, y no con la norma más alta que haya existido aquí en la tierra, a saber, Jesucristo, que satisfizo la santidad de Dios. Llegó el momento del examen. Y todos estábamos a la expectativa. Y resulta que el profesor empezó a examinar cada examen. De cada uno de los alumnos. Y todos en absoluto fuimos rajados. Pero había una esperanza. Todos fuimos corchados en el examen. Ninguno pasamos la prueba. Pero había una esperanza. Y era que el profesor nos volviera a repetir el examen a todo el grupo, ¿sí o no? Esa era la esperanza. Pero resulta que el profesor continuó examinando los exámenes y encontró a uno que era el cráneo, el cerebro del colegio.
el duro. Y ese ganó el examen. Y por ese uno que ganó el examen, no nos repitieron el examen a todos. Todos los perdimos. Al que más cráneo era en el colegio, en la escuela, todo el plantel le teníamos rabia, porque era el sabelotodo. Ninguno pasamos la prueba, solo uno. Y por ese uno fuimos rajados todos. Ese uno nos avergonzó a todos. La única esperanza al sacar una nota excelente se esfumó. Y adiós promedio de mediocres. Todos perdimos el examen. Lo que ocurre en el caso de Jesús es que Jesús, arruina el promedio de la humanidad. Porque todos nos queremos acercar a Dios con un examen según nuestro criterio, con una justificación según nuestra propia manera de actuar y pensar. Pero la norma más alta de la perfecta justicia es Cristo, lo cual arruina todas las demás normas. Pensamos que estamos bien espiritualmente. Ojo con esto. Pensamos que estamos bien espiritualmente hasta que nos encontramos con Jesús. Y entonces nos damos cuenta de que todo el mundo hemos fallado en el examen de alcanzar la norma de Dios. Todos hemos fallado en alcanzar la norma de Dios cuando nos encontramos con Jesús. Por eso es importante que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas para que nos tire por tierra nuestras justificaciones humanas. Cuando nos damos cuenta de esto, muchos nos disgustamos con Jesús, o muchos se disgustan con Jesús, excepto algunos. Y comienzan a buscar otros caminos para hacer que su fracaso luzca aceptable. Por eso es que no van a Jesús. Por eso es que no se consagran a Jesús. Porque Jesús exige una alta norma de justicia que agrade a Dios. No nos agrademos a nosotros mismos. Entonces buscan otras normas que lo acepten a él, a esa persona, tal cual como es. Y con Jesús no es así. Con Jesús es un compromiso para vivir en santidad, en pureza, en integridad para la gloria de Dios y no para satisfacernos a nosotros mismos. Esta reacción es fatal para la eternidad. Cuando queremos buscar otras normas que nos acepten. Pues yo voy a la iglesia aquella donde no me exigen tanto, donde no hablan tanto de santidad, de pureza,
y puedo vivir a mi manera. El Señor no les dice que no lo hagan. Háganlo. Pero esa reacción es fatal para la eternidad. Y por ello, gloria a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica su trabajo de convencimiento para que la gente conozca la verdadera historia y no se tropiece con su fracaso. Para que la gente conozca la verdadera historia. Gloria al nombre de Cristo y no os tropiece con su fracaso. La verdadera historia de Jesús. De que Él vino a la tierra para salvar lo que se había perdido y que a través de su muerte y resurrección nadie se pierda si creemos en Él. Y que seremos justificados mediante la justicia que es en Cristo Jesús. No hay otro medio de justificarnos delante de Dios, sino por medio de la justicia que es en Cristo Jesús. Las personas que tratan de buscar normas que sean aceptables por Él, para justificarlo, cuando esté delante de Dios, no tendrá excusa. No tendrá excusa. En mi caso, si fuese yo el que buscase normas que traten de justificarme delante de Dios, no seré capaz de declararme inocente. No habrá nada que pueda ofrecer a Dios para pagar por mis pecados. No habrá nada que pueda ofrecer a Dios para pagar por mis pecados. Ni rezos, ni responsos, ni pagar esto y aquello. Podré pagarle a Dios por mi rescate. El hecho de haber sido un pastor, que quede bien claro, el hecho de predicar la palabra, el hecho de ser un expositor de las Sagradas Escrituras, será irrelevante. El año que lleve de predicar la palabra, de estudiar la teología bíblica, no tendrá ningún significado que me pueda justificar delante de Dios. El hecho de no haber cometido alguna de las cosas malas que otras personas cometieron tampoco significará nada. Por lo tanto, no seré justificado. Puedo ser el mejor de los vecinos. Puedo ser el mejor de la cuadra. Pero si no vivo conforme a las normas que requiere la santidad de Dios, de nada me sirve. Estaré más perdido que el mismo diablo. De ahí que solo una cosa tendrá importancia. Solo una cosa tendrá importancia. Mi único argumento será, y ojalá que esto usted también lo aplique, amado hermano y amigo, que lo único que tengamos que decir en este momento, que no encontramos normas humanas que nos justifiquen delante de Dios, sino que la única norma es la norma que satisface la santidad de Dios, a saber, Jesucristo. Mi único argumento será, y ojalá sea tu único argumento también, amado hermano y amigo: Padre,
Yo he aceptado la justicia de Jesucristo, tu Hijo, como mi justicia. Me amparo en la justicia de Jesucristo. La tomo como mi única justicia, como lo único que me declara justo delante de ti. Para rechazarme, tendrás que rechazarlo a Él. Como yo he recibido a Jesucristo de verdad en mi corazón, me he refugiado en su justicia. Tú no me puedes rechazar, Padre. Porque si tú me rechazas, lo tendrás que rechazar a Él. Porque dependo totalmente de Él. He depositado mi destino eterno en su aceptación de Cristo y en su aceptación de mí. Te he dicho varias veces, recibo a Cristo, lo acepto como mi Salvador. Y acépteme tú a mí. Y si yo he aceptado a Cristo, he sido aceptado por ti también. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. He depositado mi destino eterno en tu aceptación de Cristo y en su aceptación de mí. Quiero que reflexionemos. Es suficiente que Cristo murió y que Él murió por mí. Es suficiente que Cristo murió y que Él murió por mí. Cristo es la única norma de justicia que satisface las exigencias de Dios. Amado hermano y amigo, Cristo es la única norma de justicia que satisface las exigencias de Dios. El Espíritu Santo debe convencernos de esta verdad, porque nunca llegaríamos a esta conclusión por nosotros mismos. Humanamente no llegaríamos a esta conclusión por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos debe de convencer de que en el único que alcanzamos justificación delante de Dios es a través del justo, el perfecto justo, Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo. No hay otro medio en el que podamos justificarnos delante de Dios, sino a través de Cristo. Cristo es el único medio que Dios ha provisto a la humanidad para ser justificados delante de Dios. Llenamos las expectativas, las normas de la santidad de Dios a través de la justificación que es en Cristo Jesús. Nos justificamos en Cristo Jesús, no en nuestras propias justicias humanas. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, y hasta una próxima oportunidad. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias.